Ctesias de Cnido fue un historiador y médico griego que vivió alrededor del inicio de la segunda mitad del siglo V a.C. Su obra más conocida es Pérsica o Historia de Persia, un relato histórico de Persia que abarca desde la antigüedad hasta su propia época. Ctesias es conocido por ser uno de los principales historiadores de Persia en la antigüedad, aunque su trabajo ha sido objeto de controversia y crítica. Algunos aspectos destacados sobre Ctesias incluyen: la obra más importante de Ctesias fue su Historia de Persia o Persica. Esta obra estaba destinada a narrar la historia del Imperio persa, y Ctesias afirmaba haber tenido acceso a fuentes persas y a la corte real. Sin embargo, su trabajo ha sido ampliamente criticado por su falta de precisión histórica y su inclusión de elementos legendarios y fabulosos. Controversia y crítica. Ctesias a menudo es criticado por la falta de rigor histórico en sus escritos. Sus relatos incluían detalles extravagantes y exagerados, lo que llevó a cuestionamientos sobre su credibilidad como historiador. A pesar de esto, su obra fue una de las principales fuentes de información sobre Persia en la antigüedad. Además de su trabajo como historiador, Ctesias también fue un médico notable. Sirvió como médico personal del rey Artajerjes II de Persia y, según algunos relatos, trató las heridas de este rey en la batalla. Ctesias también escribió obras médicas, aunque gran parte de su trabajo médico se ha perdido. A pesar de las críticas a su precisión histórica, los escritos de Ctesias proporcionan una visión valiosa de la historia y la cultura persa desde una perspectiva griega antigua. Sus relatos, a pesar de sus elementos fantásticos, ofrecen información sobre la Persia antigua y las relaciones entre Grecia y Persia. Ctesias de Cnido fue un historiador y médico griego cuyos escritos, aunque controvertidos en cuanto a su exactitud histórica, ofrecen una ventana hacia la historia y la cultura persa desde la perspectiva griega antigua. Su obra persica sigue siendo una fuente importante para el estudio de la antigua Persia. Ctesias, miembro de la familia de los Asclepiadas, se estableció en Cnido, una polis en Asia Menor conocida por su tradición de médicos destacados. Su vida y carrera estuvieron marcadas por su servicio en la corte persa y su posterior regreso a su ciudad natal, donde escribió obras históricas. Ctesias fue capturado y hecho prisionero por los persas en circunstancias que no están completamente claras. Posteriormente, sirvió como médico en la corte del rey persa Artajerjes II. Estuvo al servicio de los persas durante al menos 17 años, y su servicio incluyó su participación en la batalla de Cunaxa en el año 401 a.C. También se le atribuye un papel en las negociaciones que llevaron a la derrota de Esparta en la batalla de Cnido en el 394 a.C. Según Diodoro Sículo y Juan Tzetzes, Ctesias regresó a su ciudad natal, Cnido, alrededor del año 395 a.C. Esto marca el final de su servicio en la corte persa y el comienzo de su vida posterior como autor e historiador. Obras perdidas. Durante su regreso a Cnido, Ctesias escribió dos obras notables que, desafortunadamente, se han perdido con el tiempo. Estas obras son Historia de los persas o Pérsica, que se centraba en la historia persa, y Historia de la India o Índica, que se refería a la India. A pesar de su pérdida, estas obras se consideraron valiosas en su época y ofrecían una visión de la historia y la cultura de Persia e India desde la perspectiva griega antigua. La fecha exacta de la muerte de Ctesias es desconocida, pero se sabe que ocurrió después de su regreso a Cnido. Ctesias dejó un legado como historiador y médico en la antigua Grecia. Aunque sus obras han desaparecido, su influencia y contribuciones a la comprensión de la historia y la medicina en su época siguen siendo de interés histórico y académico. La Pérsica de Ctesias, o Historia de Persia, es una obra histórica que abarca la historia del imperio aqueménida, así como de los imperios asirio y medo que lo precedieron. Ctesias escribió esta obra con la intención de proporcionar a los griegos una visión más precisa de los persas y, en particular, para corregir la visión que Heródoto había transmitido en su obra Historias. Algunos aspectos destacados de la obra pérsica de Ctesias incluyen: la obra se divide en 23 libros y cubre un periodo considerable de la historia persa. Cada libro aborda diferentes aspectos de la historia, desde los imperios anteriores que influyeron en Persia hasta los reinados de varios monarcas persas, incluyendo Jerjes y Ctesias basó su trabajo no solo en su experiencia personal sino también en lo que afirmaba ser los pergaminos reales, Basilicae Dipterae, persas, que supuestamente contenían registros históricos. Los pergaminos reales o Basilicae Dipterae a los que hace referencia Ctesias en su obra pérsica eran supuestamente archivos o registros históricos mantenidos por la corte persa. Según Ctesias, estos pergaminos contenían información detallada sobre eventos históricos, genealogías reales y otros aspectos de la historia persa. Ctesias afirmaba que había tenido acceso a estos documentos durante su tiempo como médico en la corte persa bajo el reinado del rey Artajerjes II. Se suponía que estos registros eran
consideran una fuente valiosa de información histórica y que le permitieron a Ctesias escribir su obra pérsica con cierto grado de precisión. Sin embargo, es importante destacar que no hay evidencia independiente que respalde la existencia de estos pergaminos reales persas. Muchos historiadores y eruditos han cuestionado la veracidad de las afirmaciones de Ctesias y han señalado que sus relatos a menudo incluían elementos dramáticos y detalles extravagantes. Dada la falta de corroboración de estas fuentes por parte de otras fuentes históricas o arqueológicas, la existencia real de los pergaminos reales persas según lo descrito por Ctesias sigue siendo objeto de debate y escepticismo en la comunidad académica. La obra de Ctesias está escrita en un dialecto jonia y presenta un estilo que se caracteriza por su inclinación hacia las anécdotas y los pasajes dramáticos. Esto a veces ha llevado a críticas sobre su precisión histórica y a ser acusado de incluir detalles extraordinarios en su narración. Críticas de Plutarco, en su vida de Artajerjes, critica a Ctesias por su inclinación a las historias dramáticas y extraordinarias, lo que sugiere que Ctesias a menudo daba lugar a la exageración y al sensacionalismo en su narración. A pesar de las críticas y la falta de evidencia independiente que respalde sus afirmaciones, la obra de Ctesias proporciona una visión interesante de la historia de Persia y de cómo los griegos en su época veían a este imperio. También es una de las fuentes más tempranas que aborda la historia persa y, como tal, ha sido de interés histórico y académico a lo largo de los siglos. La obra pérsica de Ctesias, como mencionaste, se divide en varios libros que cubren diferentes periodos de la historia persa. Los libros 7 a 13 se centran en la historia de Persia hasta el reinado de Jerjes I, uno de los reyes persas más conocidos de la dinastía aquemenida. Estos libros proporcionarían información sobre eventos significativos y líderes persas hasta ese punto en la historia. Luego, los 10 libros siguientes continúan la narrativa histórica hasta la partida de Ctesias para regresar a su ciudad natal, Cnido. Estos libros podrían haber abordado eventos posteriores en la historia persa y otros aspectos de la cultura y la sociedad persas durante ese periodo. Es importante destacar que Ctesias tenía una inclinación por incluir anécdotas y pasajes dramáticos en su narración. Esta característica de su estilo literario a veces ha llevado a críticas sobre la precisión histórica de sus relatos. Plutarco, en su vida de Artajerjes, acusó a Ctesias de tener un enfoque sensacionalista y de incluir detalles extraordinarios en su narrativa histórica. En consecuencia, la obra de Ctesias se considera a menudo con escepticismo en lo que respecta a su exactitud histórica. Aunque sus escritos proporcionan una visión interesante de la historia persa desde la perspectiva griega antigua, se reconoce que su estilo literario a menudo se inclinaba hacia la exageración y el drama, lo que plantea desafíos en la evaluación de su fiabilidad como fuente histórica. La evaluación crítica de la obra de Ctesias es fundamental para comprender su legado histórico. Como mencionaste, su relato de Asiria, Media y el origen del imperio persa se considera en gran parte ficticio y carece de fiabilidad histórica. En comparación con Heródoto, que escribió aproximadamente en la misma época, la obra de Ctesias se considera menos confiable en términos de narración precisa en eventos históricos antiguos. Sin embargo, la obra de Ctesias puede tener cierto valor histórico para el período que abarca desde el 450 a.C. hasta el 398 a.C., ya que estuvo presente y fue testigo de algunos de los eventos que describe, como la batalla de Cunaxa en el 401 a.C. Esto significa que sus relatos podrían proporcionar una perspectiva única de los acontecimientos contemporáneos. Sin embargo, es importante abordar sus escritos con cautela debido a sus tendencias a basarse en rumores y exagerar hechos y cifras. Su estilo literario, que incluye elementos dramáticos y detalles extravagantes, a menudo ha llevado a preguntas sobre su veracidad histórica. En la actualidad, solo se han conservado extractos de la obra de Ctesias, citados por otros autores como Plutarco, Ateneo y Diodoro Sículo. Además, Focio resumió parte de su obra. Estos fragmentos preservados brindan alguna información sobre la visión de Ctesias sobre la historia persa y permiten a los historiadores modernos estudiar su enfoque y su contribución a la historiografía antigua. Sin embargo, debido a su falta de fiabilidad en algunos aspectos, se considera que la obra de Ctesias tiene limitaciones significativas como fuente histórica. La obra índica de Ctesias es una descripción del norte de la India, que aborda las costumbres de sus habitantes, la fauna, la flora y otros aspectos relacionados con el país. Sin embargo, se caracteriza por ser una descripción completamente ficticia de la India, en la que Ctesias mezcló elementos de fantasía y mitología con sus observaciones personales, lo que la convierte en una fuente histórica poco fiable. Ctesias presenta una imagen de la India que se basa en gran medida en la fantasía y la fabulación. Incluye relatos de seres como los cinocéfalos, cabeza de perro, los mantícoras, especies de leones con rostro humano y cola de escorpión, y los esciápodos, individuos ocultos bajo la sombra de su propio pie. Estas descripciones son claramente mitológicas y carecen de base en la realidad. Falta de orden sistemático. La obra de Ctesias, según lo descrito por Focio,
Carece de un orden sistemático. Ctesias aborda diferentes temas de manera aparentemente aleatoria y sin una estructura coherente. Carácter fantástico. Ctesias parece haber recopilado relatos fabulosos y fantásticos que prefería para cada tema que trataba. Su imagen de la India es más la de un país de maravillas y mitos que una descripción precisa de la realidad. Fuente de información limitada. Índica de Ctesias es principalmente conocida a través de las citas de Claudio Leone y el epítome de Focio. Estos fragmentos preservados proporcionan una visión de cómo Ctesias imaginaba la India en su época, pero no se considera una fuente fiable o precisa para el estudio de la India antigua. En resumen, Índica de Ctesias es una obra que combina elementos de fantasía y mitología con algunas observaciones personales sobre la India. Se le da poco crédito como fuente histórica precisa y se considera una descripción más fantasiosa que realista del país. Sus relatos mitológicos y fabulosos son una característica distintiva de esta obra, que se ha utilizado principalmente como fuente de curiosidad y estudio sobre las creencias y fantasías de la época en lugar de como una fuente confiable de información histórica. Lamentablemente, no tengo acceso a una lista específica de fragmentos y extractos de las obras de Ctesias que fueron compilados por J.C.F. Baer en su edición de 1824. La obra de Ctesias ha sido objeto de estudio y edición por parte de varios eruditos a lo largo de los años, y estos fragmentos pueden variar en contenido y tema. Sin embargo, las obras de Ctesias que fueron compilados por J.C.F. Baer en su edición de 1824, puedo mencionar algunos ejemplos generales de fragmentos y extractos que se han conservado de las obras de Ctesias, aunque no necesariamente provienen de la edición de Baer. Descripciones de reyes persas. Ctesias proporcionó detalles sobre varios reyes persas en su obra pérsica, incluyendo Jerjes I, Artajerjes I y Artajerjes II. Sus relatos pueden contener información sobre sus reinados y características personales. Descripciones de la India. En su obra Índica, Ctesias incluyó descripciones de la India, sus costumbres, la flora y la fauna. Estos fragmentos pueden proporcionar información sobre la visión que tenía Ctesias de la India antigua. Mitos y leyendas. Ctesias también incluyó elementos mitológicos y fabulosos en sus obras, como los cinocéfalos o seres con cabeza de perro. Estos fragmentos reflejan su tendencia a mezclar la realidad con la fantasía. Relatos de eventos históricos. Algunos fragmentos de Ctesias pueden relatar eventos históricos, como la batalla de Cunaxa en el 401 a.C., en la que participó como médico. Es importante tener en cuenta que estos fragmentos y extractos son fragmentarios y a menudo están dispersos en diversas fuentes antiguas, y su autenticidad y precisión pueden ser motivo de debate. Los eruditos han recopilado y estudiado estos fragmentos a lo largo de los años para comprender mejor la obra y el estilo de Ctesias, así como su visión de la historia y la geografía de su tiempo.